Bienvenidos una vez Moon-S a su canal favorito donde desentraumas-amos los secretos, los dramas y los romances Moon-S ardientes que nos regala la televisión Superíndice 3N otomana. Hoy prepúrense porque vamos a entrar en un territorio escabroso, un terreno lleno de rumores, especulaciones y por supuesto mucho drama. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, de Hande Erupal-Rafael, y de esa relación Superíndice 3N que nos tuvo a todos al borde del asiento. Pregunto, dono si el amor de cuento de hadas que vimos en pantalla podrá sobrevivir fuera de ella. Y parece que finalmente tenemos respuestas. Su amigos, el título no es clickbait. Kerem Bürsin, o al menos eso es lo que dicen las fuentes Moon-S cercanas, ha roto el silencio. Y lo que tiene que decir, bueno, digamos que pinta un panorama bastante definitivo sobre su relación Superíndice 3N con Hande Erupal-Rafael. Pero antes de que me bombardeen con preguntas y especulaciones en los comentarios, les pido que se queden hasta el final del vídeo. Vamos a analizar todo lo que se sabe, a revisar la historia de esta relación Superíndice 3N y, lo Moon-S importante, a reflexionar sobre CU Superíndice 3 la televisión Superíndice 3N y la vida real a veces se cruzan de maneras que no siempre son fáciles de navegar. Y hablando de navegar, antes de que nos zambullamos de lleno en este mar de chismes, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Denle al botoncito rojo que es tú, abajo y activen la campanita. De esa manera, serán los primeros en enterarse de todas las novedades del mundo de las series turcas, desde los últimos estrenos hasta los dramas de True SDCU, maras que nos hacen amar a nuestros actores favoritos. No se lo pierdan. Ahora supongo monos CU Superíndice 3 modos, agarremos palomitas y preparemos el cafú copyright turco, porque esto se va a poner bueno. La relación Superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erupal-Rafael se convirtió Superíndice 3 en un fenómeno Superíndice 3 meno global gracias, por supuesto, a la exitosísima serie Senu con diéresis al Capm, que en Spawn más menos lo conocimos como Llamas a mi puerta. Pero vayamos Moon-S ayu de la simple mención Superíndice 3N de su con diéresis copyright cito. Esta serie fue mucho Moon-S que un simple producto televisivo, se convirtió Superíndice 3 en un punto de inflexión Superíndice 3N en la forma en que las series turcas eran consumidas a nivel internacional. Rompió Superíndice 3 barreras idiomáticas y culturales, conectando con audiencias de todas partes del mundo que se vieron reflejadas en la cómica y la historia de Eda y Serkan. La serie catapultó Superíndice 3 a Hande y Kerem al estrellato global, convirtió copyright dolos en autocopyright ticos iconos de la cultura pop. Esta serie del GU copyright nero de comedia romántica, nos presentó Superíndice 3 a Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande, una joven florista con sueños más menos de estudiar arquitectura en el extranjero. Pero esos sueños más menos se ven truncados cuando Serkan Bolat, el apuesto y adicto al trabajo arquitecto, interpretado por Kerem, le retira la beca. A partir de ahí, se desata una serie de eventos que los obligan a fingir un compromiso para lograr sus propios objetivos. Ya se imaginaron en lo que sigue, entre mentiras, secretos y situaciones hilarantes, el amor verdadero florece. Pero detenernos en el simple resumen de la trama será a minimizar la complejidad de los personajes y la narrativa. Senu con diéresis al Capm exploru Superíndice 3 temas profundos como la ambición Superíndice 3N, la lucha de clases, la importancia de la familia y la búsqueda de la felicidad. Eda, con su espíritu libre y su pasión Superíndice 3N por las flores, representaba la esperanza y la perseverancia. Serkan, por otro lado, encarnaba el arquetipo del hombre exitoso pero emocionalmente reprimido, que necesitaba aprender a abrir su corazón Superíndice 3N. La combinación Superíndice 3N de estos dos personajes tan diferentes pero complementarios fue clave para el con diéresis copyright cito de la serie. Senu con diéresis al Capm, no solo conquistó Superíndice 3 turcua, sino que se convirtió Superíndice 3 en un verdadero fenómeno Superíndice 3 meno mundial, siendo doblada a innumerables idiomas y generando una legión Superíndice 3N de fans en todo el planeta. Y es que la química entre Hande y Kerem era innegable. Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones y todo gritaba amor verdadero. La serie no solo fue un con diéresis copyright cito en tu copyright minos de audiencia, sino que también copyright en generó Superíndice 3 un impacto significativo en la industria del turismo turco. Los lugares donde se filmaba la serie como Estambul y la región Superíndice 3N del Egeo, se convirtieron en destinos populares para los fans que querían revivir los momentos Moon-S emblemáticos de la historia de Eda y Serkan.
La serie también copyright N impulsó superíndice 3 la economía local, generando empleos y atrayendo inversiones. Pero, por Q copyright, esta serie es relevante para el drama que estamos a punto de desmenuzar. Porque fue precisamente en el set de grabación superíndice 3 N de Senu con diéresis al cap, donde nació superíndice 3 el romance entre Kerem y Ande. La ficción superíndice 3 N se hizo realidad. Los fans enloquecieron. Los medios turcos e internacionales se volvieron locos. Era la pareja del momento, la encarnación superíndice 3 N del amor perfecto. Este romance que surgió superíndice 3 en medio del caos y la exigencia de las grabaciones, fue un regalo para los fans. La vida real imitaba al arte y la pareja se convirtió superíndice 3 en un símbolo de esperanza y amor verdadero para millones de personas. Su relación superíndice 3 N no solo generó superíndice 3 titulares, sino que también copyright N inspiró superíndice 3 a muchos a creer en el poder del amor y la conexión superíndice 3 N genuina. Y por supuesto, la pareja alimentó superíndice 3 esa ilusión superíndice 3 N. Se les vio juntos en viajes, en eventos sociales, compartiendo fotos y mensajes cariu más menos osos en redes sociales. Todo parecua un cuento de hadas. Cada aparicio superíndice 3N pública era un evento, cada foto publicada en redes sociales era analizada hasta el último detalle. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, compartiendo fotos, vídeos y teorías sobre su relación superíndice 3N. El interu copyright ese medio urtico era voraz, y la pareja se convirtió superíndice 3 en un IMU N para los paparazzi. Sin embargo, detrás de la fachada de cuento de hadas, se escondían las presiones y los desafíos que enfrentan todas las parejas, especialmente aquellas que viven bajo el escrutinio público. Pero como todo cuento de hadas, este también copyright N tuvo su final. Después copyright S de poco común S de una o más menos o de relación superíndice 3N, los rumores de ruptura comenzaron a circular. Al principio, nadie quería creerlo. Se pensaba que eran solo especulaciones malintencionadas. Pero poco a poco, las seu más menos ales se hicieron muy evidentes. Dejaron de aparecer juntos en público, sus interacciones en redes sociales disminuyeron, y finalmente, la noticia se confirmó superíndice 3. Kerem y Ande han terminado. El impacto de la ruptura fue devastador para muchos fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desilusión superíndice 3N. La ilusión superíndice 3N de un amor perfecto se desvaneció superíndice 3, dejando un vacuo en el corazón superíndice 3N de aquellos que creyeron en la magia de Eda y Serkan. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas de manera oficial. Se habló superíndice 3 de diferencias irreconciliables, de presiones laborales, de agendas incompatibles. Pero la verdad es que solo ellos saben lo que realmente sucedió superíndice 3. Y hasta ahora, se han mantenido en silencio. Un silencio que al parecer, Kerem ha decidido romper. Este silencio alimentó superíndice 3 a UN S las especulaciones y los rumores. Los medios turcos no dejaron de investigar y buscar cualquier pista que pudiera explicar la ruptura. Se publicaron artículos con fuentes ANU superíndice 3 ni más que afirmaban conocer los motivos de la separación superíndice 3N, pero la verdad es que nadie sabe con certeza lo que ha sucedido entre Kerem y Ande. Ahora, llegamos al meollo del asunto. ¿Qué copyright ha dicho Kerem? Según varias fuentes de la prensa rosa turca, Kerem, en una entrevista reciente, ha revelado que la relación superíndice 3N con Ande llegó superíndice 3 a su fin debido a una combinación superíndice 3N de factores. Menciona el desafío de mantener una relación superíndice 3N bajo la constante presión superíndice 3N de los medios y la opinión superíndice 3N pública. La intensa cobertura de su vida privada, la constante especulación superíndice 3N y las expectativas irreales habrán ejercido una gran presión superíndice 3N sobre ambos. Esta presión superíndice 3N medio urtica, que se intensificó superíndice 3 a medida que su relación superíndice 3N ganaba popularidad, fue uno de los principales obstáculos que enfrentaron. La falta de privacidad, la constante vigilancia de los paparazzi y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta terminaron por afectar su relación superíndice 3N. Además, parece que sus carreras profesionales tomaron rumbos diferentes, con proyectos que los mantenían separados durante largos periodos de tiempo. Esta distancia física, combinada con la presión superíndice 3N medio urtica, habrá terminado por desgastar la relación superíndice 3N.
La incompatibilidad de agendas, la necesidad de viajar constantemente para cumplir con compromisos laborales y la falta de tiempo para compartir juntos fueron factores determinantes en la ruptura. Mantener una relación superíndice 3N a distancia requiere un esfuerzo adicional y una gran dosis de compromiso, y parece que Kerem y Ande no lograron superar este desafío. Pero lo muy es importante y AQU es donde las cosas se ponen muy definitivas, es que Kerem habrá afirmado que no ve posible una reconciliación superíndice 3N en el futuro. Abro ha dicho que ambos han seguido adelante con sus vidas y que, aunque guarda un recuerdo cariu más menos oso de su tiempo juntos, considera que su historia como pareja ha llegado a su fin. Esta declaración superíndice 3N, aunque dolorosa para muchos, marca el final definitivo de la historia de amor entre Kerem y Ande. Es una confirmación superíndice 3N de que, a pesar del cariu más menos o y el respeto que puedan sentir el uno por el otro, no hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos. Drama, drama, drama. Su copyright que muchos de ustedes, al igual que yo, tenían la esperanza de verlos juntos de nuevo. Pero parece que debemos aceptar la realidad. La magia de Senu con diéresis al cap se quedó superíndice 3 en la pantalla. Aceptar esta realidad es difícil, especialmente para aquellos que se enamoraron de la pareja y que vean en ellos un ejemplo de amor verdadero. Sin embargo, es importante recordar que las relaciones son complejas y que no siempre tienen un final feliz. Y hablando de magia en la pantalla, aprovechemos este momento para recordar otras series turcas que nos han hecho suspirar y creer en el amor. Porque si algo saben hacer los turcos, es crear historias románticas que nos tocan el corazón superíndice 3N. Profundicemos en algunas de las series mencionadas y exploremos otras joyas de la televisión superíndice 3N turca que merecen ser destacadas. Por ejemplo, tenemos Aşk Memnu, una serie que, aunque no termina precisamente con un final feliz, nos muestra una pasión superíndice 3N tan intensa que es imposible no sentirla. Esta serie, protagonizada por Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, cuenta la historia de un amor prohibido entre una joven y el esposo de su tío abuelo. Es un drama intenso, lleno de intrigas y giros inesperados, que te mantiene pegado a la pantalla desde el primer capítulo. La química entre Beren y Kıvanç es electrificante y la serie explora temas como la pasión superíndice 3N, la traición superíndice 3N y las consecuencias de nuestros actos. Definitivamente una joya de la televisión superíndice 3N turca. Aşk Memnu no solo es una historia de amor prohibido, sino también copyright N una crítica a la hipocresía de la alta sociedad turca. La serie muestra CEU superíndice 3 las apariencias y las convenciones sociales pueden ocultar sentimientos profundos y deseos incontrolables. Otro clásico que no podemos dejar de mencionar es Bir Zaman Laru con diéresis Ukurova, un drama o con diéresis copyright pico ambientado en la Turquía de los aún más menos o 70. Esta serie nos cuenta la historia de un amor que debe superar obstáculos aparentemente insuperables, como la injusticia social, la venganza y la ambición superíndice 3N. La trama es intrincada y los personajes muy bien desarrollados, lo que te permite conectar con sus emociones y vivir sus alegrías y sus tristezas como si fueran tuyas. Bir Zaman Laru con diéresis Ukurova es una serie que te atrapa desde el principio y te hace reflexionar sobre la importancia del amor, la familia y la justicia. Además de la trama romántica, Bir Zaman Laru con diéresis Ukurova también copyright N aborda temas como la lucha por la tierra, la explotación superíndice 3 en el laboral y la violencia de GEU copyright Nero. La serie es un reflejo de la realidad social y política de la Turquía de los aún más menos o 70. Y si hablamos de historias de amor que trascienden el tiempo, no podemos olvidar MyZYL, una serie istu superíndice 3 rica que nos transporta al Imperio Otomano en la U con diéresis copyright Poca del Sultu, N Süleyman, N el Magnífico. Esta serie no solo es visualmente impresionante con sus vestuarios lujosos y sus escenarios grandiosos, sino que también copyright N nos cuenta una historia de amor apasionante entre el Sultu, N y Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió superíndice 3 en la mujer más poderosa del imperio. MyZYL es una serie que te sumerge en un mundo de intrigas palaciegas, ambiciones desmedidas y amores prohibidos. La serie no solo es una historia de amor, sino también copyright N una representación superíndice 3N del poder y la política en el Imperio Otomano. MyZYL explora temas como la ambición superíndice 3N, la lealtad, la traición superíndice 3N y las consecuencias de las decisiones políticas. Finalmente, para aquellos que buscan algo muy ligero y divertido, les recomiendo Erkencicus,
una comedia romántica protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Esta serie nos cuenta la historia de Sanem, una joven showmás-adora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el hijo del dueño. La serie es fresca, divertida y llena de momentos adorables. Demet y Can tienen una química increíble, y la serie te deja con una sonrisa en la cara. Erkencikus es una serie que celebra la espontaneidad, la pasión superíndice 3N y la búsqueda de la felicidad. La serie es un escape de la realidad y te permite disfrutar de una historia de amor llena de humor y romance. Pero no nos detengamos aquí. El mundo de las series turcas es vasto y diverso, y hay muchas otras producciones que merecen ser exploradas. Kara Sevda, Medcezir, Párrafo Erde y Kukur son solo algunos ejemplos de series que han cautivado al público con sus historias emocionantes y sus personajes memorables. Cada una de estas series ofrece una perspectiva única sobre la vida, el amor y la sociedad turca. Y mis queridos fans, llegamos al final de este vídeo lleno de drama y romance. Hemos hablado de la ruptura entre Kerem y Hande, de las posibles razones de Trug S, de su separación superíndice 3N, y de otras series turcas que nos han hecho creer en el amor. Es importante recordar que la vida de los actores no es siempre como la vemos en la pantalla, y que detrás de las sonrisas y los momentos felices, hay personas reales con problemas y desafíos como los nuestros. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de las telenovelas turcas tanto como yo. Recuerden que al final del día las relaciones son complicadas, tanto en la vida real como en la ficción superíndice 3N. Y aunque a veces nos duela ver a nuestras parejas favoritas separarse, debemos respetar sus decisiones y seguir disfrutando de su trabajo en la pantalla. El legado de Esenú con diéresis al Capm, y el talento de Kerem y han de permanecer intactos, independientemente de su relación superíndice 3N personal. Ahora, quiero saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que Kerem y han de volver a estar juntos? ¿Es su serie turca favorita de todos los tiempos? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright les gusta. Su opinión superíndice 3N es muy importante para mí, y me ayuda a crear contenido que les interese y les guste. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gusta superíndice 3, que lo compartan con sus amigos fans de las series turcas, y que se suscriban a nuestro canal para no perderse ningún detalle de este apasionante mundo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.